Hola, muy buenas, soy Tanner, espero que estéis bien. Seguimos con los videos de explicar el libro que es Los Evangelios Evolutivos. Como se acuerdan, en la última grabación hice una introducción y di unas informaciones acerca de la fecha de composición de los Evangelios, que Marcos era primero, escrito en el año 70, Mateo 80, Lucas 90 y Juan 100, entre 100 y 150. Y tampoco habíamos dicho que tampoco sabemos que realmente si estos evangelios fueron escritos por esos autores, porque no sabemos quiénes son. Es una atribución como escritores a un tal Marcos o Mateo, etc. No va más allá de ser una atribución. Muy bien, hoy vamos a ver el primero de los temas que habíamos expuesto, porque estamos buscando, como se acuerdan, cómo es que Jesús se ha convertido en un Dios. En los Evangelios hay ciertas citas que indican que el mundo cristiano llegara a la conclusión de que Jesús es Dios. Y entre ellos había el primero, porque supuestamente Jesús es el Señor del universo. Y luego iremos explicando, pasando en diferentes vídeos, Jesús es el Hijo de Dios y sus apóstoles le adoraron, Jesús perdonaba los pecados, o sea, todos estos atributos que hacen a una persona Dios. Pues vamos a ver hoy el tema de Jesús es el Señor del universo o no es el Señor del universo. Muy bien. Ahora bien, como sabemos, Señor se puede referir en español y también en inglés el Lord, se puede referir a una persona importante o una persona de respeto, o también como una manera de respetar. Podemos decir a una persona que está en la calle, oiga Señor. No nos referimos, cuando decimos Señor, no nos referimos a Dios y a ningún otro ser más, sino que simplemente estamos en la calle y respetamos a ese Señor y le decimos Señor. Esto está reflejado también en el Nuevo Testamento. Si observamos que si contamos las palabras Señor en los Evangelios Marcos, Mateo y Lucas, porque estos tres se llaman los Evangelios sinópticos, porque están escritos, tienen la misma estructura, de acuerdo a la hipótesis de la hipótesis de dos fuentes. Según esta hipótesis, esta teoría, de acuerdo a esta teoría es que Mateo y Lucas, como son sinópticos, como tienen la misma estructura que Marcos, lo que hicieron es copiar lo que es el Evangelio de Marcos. Y también existe otro evangelio que lo llaman el Evangelio Q, que es un evangelio que tiene información que no tiene el Evangelio de Marcos como dos fuentes. Pues lo que hicieron Mateo y Lucas es que copiaron estos dos evangelios e hicieron un nuevo evangelio. Por eso se llama la teoría de las dos fuentes. Pues bien, estos evangelios, Marcos, Mateo y Lucas, están prácticamente escritos de la misma manera que Marcos. Por eso se llaman los evangelios sinópticos. Pues de acuerdo a estos evangelios, la palabra Señor en el evangelio de Marcos aparece 18 veces, en el evangelio de Mateo aparece 77 veces y en el evangelio de Lucas 92 veces. La palabra Señor. Ven el aumento del uso de la palabra Señor. De la misma manera, esta palabra, número de menciones de la palabra Señor, refiriéndose a Jesús de manera directa, porque hemos dicho que Señor puede significar una persona respetada y también Señor de los universos. Dios es el Señor, ¿verdad? Pues entre esos señores que se utilizan estos evangelios, los que directamente se refieren a Jesús
En el Evangelio de Marcos son 6, en el Evangelio de Mateo son 34 y en el Evangelio de Lucas son 49. Esto es una información muy importante porque vamos a ver el porqué del aumento pasando desde el Evangelio de Marcos a Mateo, cómo es que aumentan el uso de la palabra Señor refiriéndose a Jesús. Ahora lo vamos a ver. Este dato es muy importante en el proceso de divinización, de deificación de Jesús. Esto lo vamos a ver hoy. Esta presentación es muy importante. Espero poder explicarlo en este video. También lo podéis leer con más detalles en el libro Los Evangelios Evolutivos, que lo podéis descargar de manera gratuita en el link, en el vínculo que os voy a dar al final de este video. Muy bien. Por ejemplo, en el Evangelio que se llama el Evangelio de Marcos, en el pasaje 10:51 existe esto. Maestro, que cobre la vista. Una persona ciega pide al maestro, que tiene milagros de abrir los ojos a las personas, pide de manera individual que el maestro le abra su vista, realizando un milagro. Pues los mismos paralelos, el paralelo de este acontecimiento, como son sinópticos, que quiere decir que Mateo y Lucas, primero, para escribir sus evangelios, tomaron el Evangelio de Marcos, escrito 10 años antes de la composición de Mateo y 20 años antes de Lucas, pues lo tomaron y lo escribieron. Cuando ellos lo escribieron, el mismo acontecimiento de Marcos, lo transforman de esta manera. Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Como pueden ver, en el Evangelio de Marcos, el acontecimiento era el maestro quien abría los ojos a las personas, pero pasando el mismo acontecimiento en sus paralelos, en Mateo 20:33 y en Lucas 18:41, ves que ese maestro se ha convertido en el Señor, refiriéndose a Jesús. Y también hay otro detalle importante, que en el Evangelio de Marcos, quien pedía a Jesús que le abriera los ojos era una persona. En el Evangelio de Mateo y Lucas ya son ellos. Muchas personas piden a Jesús que el Señor, como Señor, les abriera los ojos. Ahí vemos también un aumento de poderes de parte de Jesús, que también lo explico en el libro, en otros capítulos, cómo es que los milagros de Jesús en Marcos son pocas personas, y en el Evangelio de Mateo y Lucas ya se convierten en multitud de personas, aumentan el número de personas quienes reciben milagros en la mano de Jesús. Los mismos acontecimientos, porque hay una metamorfosis de poderes de Jesús. Y aquí vemos del Maestro al Señor. Muy bien. Tenemos otro ejemplo en Marcos 4:38, dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Jesús está en el barco durmiendo, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, hay unas olas, el barco se va a hundir, y en ese instante Jesús está durmiendo y sus discípulos, los que están alrededor, le despiertan y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Pero el mismo acontecimiento, cuando es mencionado en Mateo 8:25, que está escrito 10 años después que Marcos, dice: y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Están viendo cómo Maestro se convierte en Señor. El mismo acontecimiento, cuando Marcos utiliza la palabra maestro, maestro espiritual, maestro judío, que enseña a sus discípulos, en Mateo 8:25 ya se ha convertido ese maestro en Señor. Y además, no sé si
se han podido fijar o no, es que aquí en Marcos 4:38 sus discípulos es como si le echaran la bronca diciendo, es que no tienes cuidado que perecemos, o sea, no te has dado cuenta. Es como si criticaran al maestro. Sin embargo, el mismo acontecimiento contado en el Evangelio de Mateo es, Señor, sálvanos que perecemos. Ya no hay una crítica, es como una petición, como un rezo, porque ¿cómo puede ser de acuerdo a Mateo? Mateo, ahora lo vamos a ver posteriormente, Mateo ha divinizado a Jesús completamente. El Jesús que hay en Marcos, un maestro espiritual, un judío adorador de Jehová, en Mateo ya es el Jehová mismo, ya es parte de la Trinidad, se ha convertido en el Señor Jehová, o parte de Jehová, o parte de la Trinidad. Eso lo vamos a ver. Por esta razón, Mateo, a la hora de explicar este acontecimiento, no puede decir que cómo van los discípulos decir, oye, no tienes cuidado, sino que lo cambia y lo suaviza y dice, Señor, sálvanos que perecemos. Es interesante que en la impresión de del Nuevo Testamento, el primer evangelio que encontráis es el evangelio de Mateo, no el de Marcos. Mateo ya, eso se llama priming. Priming significa dar una información previa para que después toda la información que usted reciba esté influenciada de la primera información. Por eso el Evangelio de Mateo ya está en el primero. El Jesús que es Dios, ya en el Evangelio de Mateo está, cuando las personas lo leen en sus Nuevos Testamentos, precisamente aparece el Evangelio de Mateo al inicio, no el de Marcos. Sin embargo, cronológicamente tenía que ser Marcos en el principio. Bueno, vamos a seguir. Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Jesús hablando con sus discípulos. Lucas, que es el Evangelio escrito 10 años después que Mateo, el mismo acontecimiento lo cambia, dice, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Básicamente está hablando del mismo acontecimiento, pero veis que Jesús de Mateo se convierte en el Señor de Lucas. Así van en aumento el uso de la palabra Señor en los Evangelios y también otros detalles que podéis encontrar en el libro. Muy bien. Ahora vamos a ver unos detalles muy importantes, cruciales, que tienen que ver con nuestro tema. En Marcos 12:29 tenemos este pasaje. Dice, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Esta es una respuesta de Jesús a un judío que le pregunta cuál es el primer mandamiento de Dios. Entonces Jesús le responde de acuerdo al libro Deuteronomio 6:4. Jesús le responde, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Este pasaje en la Biblia original, en el Antiguo Testamento, aparece, oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Sin embargo, Marcos, su evangelio está escrito en griego, convierte la palabra Jehová en el Señor. Está claro que aquí lo que quiso decir Marcos, refiriéndose a el Señor, se refirió a Jehová, no a otro Señor, porque está citando pasaje del Antiguo Testamento, Deuteronomio 6:4, la respuesta de Jesús. Precisamente en Marcos 12:32, bien maestro, verdad has dicho,
que uno es Dios y no hay otro fuera de él. El judío que había preguntado a Jesús cuál era el primer mandamiento, Jesús responde que el Señor, o sea, Jehová es el Dios y Jehová es uno, y el judío confirma como monoteísta estricto, le dice, está bien lo que has dicho. Por lo tanto, sabemos que Marcos 12:29 se refiere directamente como el Señor al Dios Jehová y no a Jesús. Pero vamos a ver ahora, después vamos a ver cómo modifica Mateo este pasaje cuando lo toma en su evangelio, cómo diviniza a Jesús y obtiene otro ídolo nuevo aparte de Jehová, aparte de Dios. Muy bien, Mateo 22, 35, 37, el mismo acontecimiento, dice, y uno es Dios, y uno de ellos, doctor en la ley, ya no un judío normal, sino que él ya doctor en la ley, que sabe muy bien la ley, le preguntó con intención de tenderle una trampa. Mateo que conoce bien la intención de las personas, lo conoce bien. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Interesante, ¿verdad? Aquí la pregunta era, ¿cuál era el primer mandamiento? El primer mandamiento, el mandamiento más importante es, oye Israel, Jehová es uno, nuestro Dios. Sin embargo, Mateo, que ya ha mezclado muchas veces la palabra Señor, lo ha utilizado para Jesús, para referirse muchas veces, cuando le hace no un judío normal, sino que un doctor de la ley, está hablando del mismo acontecimiento. Está hablando del mismo acontecimiento. El doctor de la ley le pregunta, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Entonces Jesús le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu inteligencia. Lo que realiza Mateo aquí es romper el decálogo, completamente. Porque según la creencia, la teología de Mateo, el decálogo, el primer mandamiento, ya no puede ser Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es, porque ha convertido a Jesús en el Señor también. Entonces, para realizar esta modificación, toma el mismo acontecimiento de Marcos, lo cambia en boca de Jesús, y ahora el primer mandamiento, el mandamiento más importante, ya no es que oye Israel, Jehová es uno, sino que amarás al Señor tu Dios. ¿Qué Señor? ¿Cuál Señor tu Dios? ¿De qué Señor estás hablando aquí? ¿Jesús? Porque ahora aquí ya no se sabe de qué Señor se está tratando. ¿Lo están viendo cómo lo está divinizando a Jesús? Poco a poco. Vamos a ver más cosas interesantes. Ahora vamos a ver a Lucas hablando del mismo acontecimiento, porque periódicamente los evangelistas, empujando a Jesús hacia el campo de divinidad, lo convierten en el Dios. Y ahora, hoy en día, tenemos el cristianismo que reconoce a Jesús como Dios, como el Hijo de Dios, y etc. Cuando en el judaísmo no había otro Dios más que Jehová, ni tenía un hijo, el Hijo. Pero todo lo veremos en nuestras grabaciones. Lucas 10:25. Por entonces, un doctor de la ley, queriendo poner a prueba a Jesús, le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer para alcanzar la vida eterna? Aquí Lucas ha cambiado ahora la pregunta, porque Lucas ha visto que lo que está diciendo Mateo no está bien. Esa pregunta lo modifica un poco más. Pero vamos a ver la modificación completa de lo que pasa ahora. Está hablando del mismo acontecimiento. Ahora Jesús le contesta,
¿qué está escrito en la ley de Moisés? ¿Qué lees ahí? Él respondió. Ahora quien responde es el doctor de la ley, no el propio Jesús, sino que ahora el propio doctor de la ley que había realizado a Jesús cuál era el primer mandamiento, ahora ese responde. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus esfuerzos y con toda tu inteligencia, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está realizando Lucas aquí es que ya la respuesta, que ya venga de un judío, no de Jesús. O sea, el propio judío, doctor de la ley, ya ha aceptado que el primer mandamiento, olvídate del primer mandamiento, lo que está escrito, ¿qué de hacer para alcanzar la vida eterna? La misma pregunta, pero lo cambia para poner esta respuesta en boca del judío ya, no de Jesús, sino que del judío. Hasta el judío ha aceptado. Amarás al Señor tu Dios, que no sabemos cuál es este Señor, o Jehová o Jesús, amarás a Él con todo tu corazón, con toda tu alma. Así va deificando poco a poco a Jesús, convirtiéndolo en el Señor, y hay que amar a Él, nuestro Dios, de todo tu corazón, el Señor. Muy bien, vamos a seguir. Marcos 1:2. He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, que apareje el camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es bien, aquí Marcos está diciendo aquí, preparar el camino del Señor. Ahora bien, ¿de qué Señor está hablando Marcos aquí? Primero tenemos que ver, observar, ¿de qué Señor está hablando aquí? ¿A qué Señor se refiere Marcos? Si tomamos este pasaje de Marcos, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y luego voz del que clama en el desierto, preparad el camino, vamos a observar que en el Antiguo Testamento existen los mismos pasajes de Marcos que el escritor de este Evangelio copió y lo tomó como referencia de esos pasajes. La primera parte corresponde al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Está hablando aquí Jehová, está diciendo Jehová que Él envía delante de Él un mensajero que va a preparar el camino de Jehová, porque va a venir el reino de Dios y va a haber un mensajero antes para que prepare el camino de Jehová cuando venga el reino de Dios. Malaquías 3:1. Y en el libro de Isaías 43, que es la segunda parte del versículo, donde dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. O sea, preparad el camino a Jehová, porque Jehová va a venir, entonces hay que preparar el camino a Jehová. Lo que se comprende aquí es que va a venir Jehová y va a haber un mensajero delante de Jehová. Cuando volvemos a Marcos 1:2, vamos a ver que he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, y luego voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Marcos se refiere de que Jehová va a venir, el Dios Jehová va a venir, y antes de él tiene que venir un mensajero que es Jesús, el Mesías, quien va a instaurar el reino de Dios para que venga Dios, el reino de Dios. Sin embargo, antes de entrar al sin embargo, vamos a ver otro pasaje, Marcos 11, 8, 9, para que lo veáis de manera todavía más clara. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor.
viene una persona en el nombre del Señor. Aquí se refiere a Jesús, en el nombre de Él. Yo enviaré mi mensajero delante de mí, en mi nombre. El que viene es Jesús, según Marcos. También este pasaje de Marcos está tomado por el Antiguo Testamento en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Así que para Marcos, ese mensajero es Jesús, el Mesías, que va a preparar el camino del reino de Dios cuando va a venir Jehová. Muy bien. Mateo 3.3. El mismo versículo de Marcos, Mateo lo ha tomado, ahora lo escribe en su evangelio de acuerdo a su idea, a su teología, a lo que quiere ofrecer. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Había separado que ese pasaje era de Isaías. Mateo dice, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Es increíblemente, aquí Mateo está diciendo, aquí está quien va a venir. En Isaías está diciendo, aquí está el Señor, porque Mateo aquí está diciendo que quien viene es Jesús y el mensajero delante del Señor es Juan el Bautista, que está proclamando delante de Jesús, el Señor, que hay que prepararle el camino. Por lo tanto, no sé si lo han podido ver. Según Marcos, Isaías está hablando de que va a venir Jehová. Y Marcos está diciendo, por eso incluye en su libro Malaquías 3.1, que Mateo 3.3 no lo incluye, porque ahí se ve claro de que va a venir Jehová y el mensajero antes de él, que va a preparar su camino, pero Mateo cuando escribe el mismo acontecimiento de Marcos, no lo incluye en su pasaje. No existe el pasaje de Malaquías 3.1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí. Ese mensajero era el Mesías Jesús, quien iba a venir era Jehová. Sin embargo, este pasaje no está en Mateo. No sé si han podido ver, porque quien va a venir, según Mateo, es el Señor Jesús, en vez de Jehová. No como Marcos, que decía que Jesús venía en el nombre del Señor, Hosana, que va a abrir el camino a Jehová. Sus pasajes indicaban eso, todos los pasajes del Antiguo Testamento. Sin embargo, Mateo, amigos míos, ha convertido directamente a Jesús en el propio Dios Jehová, quien va a venir. Es el propio Jesús, el Señor del universo, quien va a venir. Así convierte el Dios del Antiguo Testamento en el propio Jesús. Jesús que nunca dijo que Él era Dios. Nunca. Nunca dijo que Él era Jehová. Así es la deificación, y esto es solamente una parte, lo vamos a ver muchas partes más, cómo es que estos evangelistas divinizaron a Jesús, cambiando los pasajes, empujándolo hacia el campo de la divinidad, alterando los textos constantemente, inventando nuevas palabras de Jesús que no aparecen en Marcos, lo cambian de la manera que estamos viendo, cómo lo cambian, cómo modifican los contextos de acuerdo a lo que quieren enseñar. Así, este es el proceso de divinización. En cada religión existen este tipo de procesos. También existe en el Islam. También algún día hablaré, si Dios quiere, después de que acabo estas presentaciones, cómo los supuestos dichos de Mahoma divinizan a Mahoma, como si fuera el salvador del universo, aunque no lo dicen que es el Hijo de Dios, pero más o menos todavía es más grande. Lo vamos a ver. Lo que son los dichos, lo que se llaman los dichos del hadith,
cómo divinizan. También en otras religiones vemos cómo los personajes importantes de una religión poco a poco se van convirtiendo en una divinidad. Así es el caso de Jesús también. Así es lo que vamos a ver. Muy bien, ahora bien, en el Evangelio de Marcos sí existen referencias a Jesús, correspondientes a Jesús, que son como Señor, de la manera que nosotros podemos estar en la calle hablando Señor, o reconocer a una persona por sus méritos como el Señor, como una persona respetada. Vamos a ver hoy 3 pasajes de Marcos, no vamos a ver todo para tener un vídeo más corto. Si quieren ustedes pueden leer directamente en el libro. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. Este pasaje corresponde al evento, al contexto donde Jesús está curando a una persona el día del sábado. Los judíos le critican y dicen, ¿cómo es que puedes hacer un milagro el sábado? Entonces él dice, el sábado está hecho para el hombre, no es que el hombre está hecho para el sábado. Una respuesta muy bonita, diciendo que los días del Señor, los días de la semana están hechos para los humanos, no es que los humanos estamos hechos para los días. De la misma manera, aquí el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En este acontecimiento de 2:28 Jesús da el ejemplo, dice, ¿no os acordáis que David entró un día al templo y habían unos panes consagrados que solamente correspondían a los sacerdotes, y David comió todos los panes y se lo dio a las demás personas? De la misma manera que David se hizo Señor de los panes, el Hijo del Hombre, que se refiere a sí mismo, él siempre se llamó el Hijo del Hombre, nunca se dijo el Hijo de Dios, nunca lo dijo. El Hijo del Hombre se llama a sí mismo, es Señor aún del día del reposo. De la misma manera que David se hizo Señor de los panes, pues el Hijo del Hombre también se ha hecho el Señor de los días del día de reposo, que puede actuar, que puede romper esa barrera, porque los panes están para comer y los días están para el humano. Aquí no quiere decir que Jesús es el Señor de los días, es el Señor, no se refiere a eso. Es como un dueño, como quien tiene autoridad sobre ese día. Pero también explica que David también se hizo Señor de los panes. No quiere decir que David sea el Señor del universo. El ejemplo lo da propiamente Jesús para explicarlo. Por lo tanto, no quiere decir el de Marcos. Marcos 12:36, porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, dijo Jehová a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrato de tus pies. Aquí se refiere, aquí está, dijo Jehová a mi Señor. Aquí hay un Señor como el Señor de David, como si fuera Jesús. Sin embargo, esto está, ahora lo voy a explicar, parte del libro que les voy a indicar. Lo voy a leer para que sea más preciso. ¿De qué se está hablando aquí? ¿Cuál es el contexto? Si queremos interpretar el fragmento, ante todo tenemos que leer al menos unos capítulos anteriores del texto en consideración. Este texto, Marcos, este texto lo toma del Antiguo Testamento. Si el lector toma su Antiguo Testamento y lee al menos desde el capítulo 108, o sea, este verso es del Salmos 110, si usted toma su Antiguo Testamento y lo lee desde al menos 108, verá que los textos están hablando del pueblo de Israel y su intento de levantarse de entre otras naciones y conquistar otros terrenos. Israel está en una situación que tiene muchos enemigos, que se tiene que levantar entre otras naciones y ganar sus territorios. Se tiene que ser un país fuerte. Por ende, Israel necesita la ayuda de Dios y con su fuerza se vendrán abajo todos sus enemigos. Además, si consideramos que el libro de Salmos se escribió cientos de años antes de la llegada de Jesús
a nadie le pasaría por la mente otra cosa que el Señor mencionado en el texto era Israel, el Señor de todas las naciones y de los judíos. Aquí, Marcos utiliza este verso para referirse el Señor como a Jesús. Si nosotros, en primer lugar, la hermenéutica nos enseña de que este Señor no puede ser Jesús si nosotros tomamos el libro. Este Señor es Israel. Israel era Señor de David, por supuesto. A Israel servía. Si nosotros tenemos que considerar este Señor como si fuera Jesús, como lo expone Marcos, solamente nos queda una opción de considerar Jesús como el Mesías, es el Señor de Israel, quien va a mandar en su llegada apocalíptica, va a gobernar Israel y va a hacer que el reino de Dios venga sobre la tierra. Solamente de esa manera podemos aceptar esta referencia de Marcos refiriéndose a Jesús mismo, pero aquí no se refiere de ninguna manera como que Jehová a mi Señor, como que hay dos señores del universo, Jehová dijo a mi Señor, hay otro Señor, dos personalidades. Esto no quiere decir. Marcos 11:3 dice, si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. El acontecimiento aquí es que Jesús dice a sus discípulos que necesita un asno para entrar a Jerusalén. Un asno. Entonces sus discípulos van y encuentran un asno, y por cierto, los dueños de ese asno les preguntan a esos discípulos, ¿qué hacéis con el asno? Y ellos le responden, es que el Señor lo necesita. Aquí no se puede llegar a la conclusión de que el Señor Jehová del universo va a montarse sobre un asno, el Señor de los universos Jehová sobre un asno entrando a Jerusalén. A nadie se le puede pasar por la mente una creencia así, un poco, bastante ridícula. Aquí, con el Señor que utiliza aquí, Marcos no se refiere al Señor del universo, sino que a Jesús, como maestro respetado, quiere un asno, supuestamente, para entrar a Jerusalén. El tema de Jesús, si es el Señor del universo o no, creo que ha quedado claro. De ninguna manera Marcos, que es el primer evangelio escrito, se refirió a Jesús como el Señor del universo, sino que todo al contrario, una persona respetada, un maestro, pero que sin embargo Mateo y Lucas convirtió a ese Señor en el propio Jehová cuando expusieron sus evangelios. Lo convirtieron en una divinidad que hoy en día el cristianismo, la teología cristiana lo acepta y lo adora. Muy bien, podéis descargar este libro de manera totalmente gratuita en scribd.com y también podéis obtener la versión impresa en Amazon. Por hoy ya he acabado. Espero que estéis bien y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima grabación.